analista de Economía Internacional del Banco de Bogotá, es economista e historiador de la Universidad de los Andes con un máster en Economía. Entonces, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar una entrevista sobre el tema pues, de la crisis que se está presentando en la Unión Europea. Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo a lo evidenciado en los últimos sucesos de la crisis de la Unión Europea en cuanto a la integración de sus miembros, para usted, ¿cuáles son las principales causas por las cuales se están presentando los hechos de salida de sus integrantes? Yo creo que hay tres grandes causas detrás de todo lo que está pasando. La primera tiene que ver con un desgaste de la globalización, y que un ejemplo puede ser, por ejemplo, todo el rechazo que hay a la inmigración, no solamente que viene de Siria, sino en general a la inmigración que está llegando a Europa. Eso por un lado. También la gente no está sintiendo los beneficios de tener un mercado libre, tampoco está sintiendo los beneficios de una moneda común. Ese sería el primer gran factor. El segundo pues tiene que ver ya más bien con un rechazo al establecimiento político o al establishment, y esto pues es algo que pasa también en Europa, pero pues se puede ver, por ejemplo, hace poco con lo que pasó en Trump, y es que la gente también siente un descontento con las instituciones tradicionales. De nuevo, lo que sienten es que hay un centro de poder en Bruselas que toma las decisiones por ellos y que les resta autonomía, por ejemplo, para definir sus propias leyes. Y el tercer elemento, que yo creo que ya es más bien político, pero también es importante, es que en los últimos años los partidos nacionalistas y populistas pues, tienen cada vez más peso en Europa. Entonces, cuando uno tiene estos tres elementos en común, pues puede entender un poco más, pues si bien cada caso es particular, en general pues es como un buen marco para entender lo que está pasando en la Unión Europea. Cuando de pronto la inmigración de Siria en la Unión Europea, inicialmente se empezó con el Brexit, ¿sí? O sea, la salida del Reino Unido o el Brexit podría decirse que es la principal causa de que la Unión Europea sufra la actual desintegración o la que se puede venir. Creo que hasta el momento lo que pasó con el Reino Unido es el ejemplo más contundente de un país que abandona la Unión Europea. Pues para mí las causas es más bien lo que hablábamos antes, pero sí es claro que pues el Reino Unido, porque es una de las economías más grandes, es la segunda más grande de la Unión Europea, pues sí muestra los riesgos de que un país tan fuerte abandone la Unión Europea. No es lo mismo que abandonar un país secundario, un país pequeño. Cuando es una economía tan grande, pues sí muestra que es el mejor ejemplo de lo que pueda pasar cuando alguien abandona la Unión Europea. Después de la salida del Reino Unido, básicamente, ¿cómo sería la relación que ellos tendrán con la Unión Europea en el futuro? O sea, ya sabemos que salió el Reino Unido y pues esto va a traer ciertas como consecuencias, un encadenamiento que va a causar como estragos dentro de la Unión Europea. No sé cuáles podrían ser o qué relación tendrán en los países de la Unión Europea al salir del... Entonces primero diría que a pesar de que uno habla que van a dejar la Unión Europea, eso no quiere decir que se van a romper todos los lazos con Europa continental o con los demás países de la Unión Europea. Pues primero porque son socios comerciales naturales, el comercio entre las dos partes es muy grande, pero esa relación sí va a ser mucho más distante, más fría. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, si usted empieza a subir los impuestos a las exportaciones, pues aquí ya el flujo entre los dos países va a ser menor. Eso por un lado. La parte migratoria pues también va a ser menos fluida en el sentido de que ni siquiera piénselo en la gente que llegaba desde Siria, sino por ejemplo un trabajador español que se iba al Reino Unido. Ese tipo de cosas van a ser más difíciles. Otro ejemplo es por ejemplo que Londres ya no va a ser el centro financiero como si lo era antes. Pues lo que uno ve en las noticias es que empiezan a aparecer bancos que se van a ir a Frankfurt, que se ponen a otras ciudades. Entonces es el tipo de relación, ¿no? Como que si cambia es menos fuerte, pero pues también sería un error decir que ya no van a tener ningún tipo de vínculo. El sistema bancario de Italia está a un paso de una catástrofe. Se dice que el valor de la acción del banco más antiguo del mundo se ha desvalorizado en un 99%, que es de origen italiano, ¿sí? Entonces, alguna de las causas que han podido ser eso es la crisis, que todavía no se han superado las causas de la crisis hipotecaria del 2007 y del 2008, la famosa subprime. ¿Cree usted que cuando estalle la crisis en Italia, el Banco Central Europeo estaría en la capacidad de rescatarlo? Yo creo que si viene un rescate para los bancos italianos, sería sobre todo a través del gobierno, no tanto del Banco Central Europeo. De hecho, esa es la forma como normalmente han ocurrido, y eso lo que quiere decir es que el banco
que se ve afectado recibe recursos del gobierno, es decir, de la gente que paga impuestos. Y actualmente existe también una regla que impide que el gobierno meta plata al banco, o sea, los salve financieramente, sin que antes pues, los que tienen bonos pues, sufran como una pérdida. Entonces sería como una barrera para que intervenga el gobierno, pero en general yo creo que si hay una intervención vendría más del gobierno. El Banco Central Europeo lo que hace es como dar más bien liquidez a los bancos, que eso es algo diferente a entrar a capitalizarlo. Eso sería más bien por el lado del gobierno y no tanto por el lado del Banco Central. Italia el 4 de diciembre recurrirá al referéndum con el fin de reformar su constitución. Renzi es el principal impulsor de este referéndum. Entonces él ha anunciado que si gana el no, él como tal dimitiría de su cargo, ¿sí? Entonces eso puede llevar a que el movimiento 5 estrellas como tal tome poder en Italia, ¿sí? Esto, el cual pues tiene planteado es la salida de Italia en la Unión Europea y también como tal la salida del euro, por decirlo de alguna manera. Como tal, ¿cree que esto pueda causar una crisis como la comparada a la Gran Depresión en 1930? ¿Cómo se verán cuántos los mercados afectados a nivel mundial? También habría que poner un poco en contexto, y es que esa crisis de la que usted habla de 1930 es una de las peores crisis que ha afectado el centro de la economía mundial. Entonces, de pronto pensar que esa crisis en Italia lleve a un evento así grande, pues me parece que por el momento es prematuro, pero sin duda, pues que otro país abandone la Unión Europea sí es un riesgo muy grande pues, sobre la economía de la región. Entonces uno sí podría hablar de un momento de crisis para Europa, pero pues tampoco yo iría a decir que podría repetirse la crisis financiera internacional como la que pasó en ese momento. También pues algo ahí que vale la pena tener en cuenta es ver lo que ya pasó con Brexit. El Brexit pasó el 23 de junio y en ese momento pues se pensaba que era también un momento muy crítico en la economía, que esa economía iba a entrar en recesión muy rápido, que iba a haber gran incertidumbre. Eso hasta el momento no ha pasado, por el contrario, pues lo que uno ve es que el efecto ha sido más bien moderado. Entonces obviamente es un choque negativo para la economía, genera aversión al riesgo pues, en los mercados, pero pues yo sí creo que es como ya sobredimensionar la crisis, decir que sería una repetición de la Gran Depresión. Bueno, desde el año 2010 Grecia ha buscado la salida de la zona euro, justificada pues, por la falta de competitividad y la causa de la deuda hinchada por los errores de austericia, sigla, pues, que han denominado los analistas. ¿Cree usted que después del Brexit y la posible salida de Italia, esas decisiones animarían a Grecia a que, digamos, por fin haga eso que se haya venido planteando de salir de la zona euro desde el 2010? Ya se está discutiendo la posibilidad que le rebajen la deuda. Grecia tiene una de las deudas más altas de la Unión Europea y precisamente esa negociación ocurre porque están en el marco de las instituciones europeas. Yo por ahora creo que la posibilidad que salgan es baja, no es como el momento de discutirlo políticamente. Sí hubo un momento, fue atrás en el 2015 con el referendo, pero pues ya después de lo que se negoció en ese momento, yo creo que hay poco espacio pues para que otra vez se reactive con fuertes discusiones. Entonces, pues es verdad que en el margen, cuando se ve que en un país se están saliendo pues, de la Unión Europea, eso podría alentar pues, a los que defienden esa idea, pero no es lo más probable en este momento. Yo creo que lo principal es que se negocie ese proceso de la deuda y que por el momento pues, Grecia siga siendo parte de la eurozona. Además del Brexit y pues, lo que habíamos hablado de la posible salida de Italia, ¿qué otras naciones cree pues, usted que de pronto se podrían unir a este movimiento y qué consecuencias o beneficios serían los que causaría esto en la zona euro? El riesgo más cercano, más grande es Francia, y esto es porque en abril del 2017 es la primera ronda de las elecciones presidenciales y está la candidata Marine Le Pen del Frente Nacional, que es una candidata que su partido es abiertamente nacionalista y está en contra del euro. Entonces, si ella llegara a ganar esas elecciones presidenciales, pues sin duda una de sus primeras medidas sería un referendo como el que anunciaron en el Reino Unido. Ya a saber si gana o no, pues todavía pues, no conozco también esas encuestas como para hablar de ellas, pero ese sería el país más grande que tiene un riesgo pues, significativo que pase algo parecido.
También hay elecciones en Alemania, elecciones parlamentarias, estas son en octubre, y aquí, si bien no se espera que el partido que también es euroescéptico gane, por lo menos sí podría entrar en el Parlamento y empezar como a fijar los términos del debate. Entonces, para resumir, el principal país sería Francia, que ya además sería un choque muy grande, porque usted tiene que, se salió el Reino Unido, que fue la segunda economía más grande, y si llegara a pasar, saldría Francia, que además es la tercera economía más grande, y pues también una de las más importantes políticamente. Entonces sería como el otro caso para seguir muy de cerca. Bueno, ¿considera usted que la desintegración de la Unión Europea puede generar una crisis mundial? ¿En qué medida o de qué forma va a impactar las naciones que no pertenezcan a la misma y a la economía colombiana particularmente? ¿Cómo la afectaría? Hablamos en una pregunta anterior, yo creo que este es un riesgo muy importante para la economía europea, sin duda sería un evento histórico donde pues, se llegue a romper esa unión, pero por lo menos con la información que uno tiene hasta el momento, es decir, con lo que ya pasa en el Reino Unido, decir que se va a volver a presentar la peor crisis en la historia pues, de la economía mundial, yo creo que por el momento pues, no se ve tan claro. O sea, sin duda va a ser un momento de crisis para Europa, donde la actividad pues, se va a ver reducida, van a haber riesgos pues, del lado de la inversión, que no se ve tan claro qué va a pasar. O sea, sin duda va a ser un choque fuerte para la economía, pero de ahí a que pues, vaya a generarse pues, una nueva crisis como la Gran Depresión, no la veo. Entonces, yendo a países como Colombia, acá pues también lo que uno diría es que Colombia no tiene un vínculo tan estrecho con la Unión Europea como lo tiene por ejemplo con Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que nosotros exportamos también a Europa, pero no tanto como a Estados Unidos. También llega inversión a Colombia desde Europa, pero no tanta como Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces si llega una crisis, por ejemplo, que el PIB caiga muy rápido porque se acaba la Unión Europea, entonces van a demandar menos productos colombianos, van a ver afectados los exportadores? También pues uno podría decir que ese escenario de aversión al riesgo mundial va a hacer que el dólar suba, es decir, que se devalúe la tasa de cambio. Entonces sí va a ser un momento pues, que podría afectar a la economía colombiana, pero pues no estamos tan vinculados a Europa como lo estamos a Estados Unidos, entonces el impacto no sería por lo menos tan fuerte. Bueno, queríamos agradecerle por la disposición, por aclarar nuestras dudas. Este es un trabajo muy importante pues, para nosotros, estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, y pues es bastante grato que un experto en la materia de la economía internacional pues, haya podido resolver estas inquietudes. Claro que sí. Muchas gracias.